Hola, mi nombre es Karen. Hoy vamos a hablar sobre la infraestructura deficiente en las escuelas en México. Específicamente vamos a hablar de escuelas que no tienen, bueno, techos, que no tienen baños o salones dignos. ¿Cuáles son las consecuencias de que constitucionalmente hablando tenemos derecho a la educación? En el artículo tercero se habla del derecho constitucionalmente a la educación por todos los individuos que existen dentro del territorio mexicano. Sin embargo, no existen las condiciones materiales, es decir, escuelas, para que esto se cumpla de la mejor manera. Y dentro de eso, pues quisiera yo ir directamente a dos divisiones o dos categorías. Uno va a ser la escuela, pensando la infraestructura como la escuela básica, es decir, techo, salones, bancas, electricidad, em, agua, condiciones básicas para tener un salón de clases y poder tomar una clase en cualquier nivel escolar. Y la segunda parte sería tener tecnología para poder innovar o corresponder a las necesidades que existen actualmente em, con lo que tiene que ver el Internet, computadoras, todo lo que es las TICs, ¿no? Tecnologías de la información. Entonces, em, ¿por qué es importante este tema? Pues porque en los estudios que se han realizado o los documentos que yo revisé en este momento, fue em, alguno de los resultados es que dependiendo la infraestructura, va a haber una consecuencia en el tipo de calidad educativa, en el tipo de aprendizaje y de comunidad educativa. Cuando hablamos de comunidad me refiero a alumnos y maestros. Entonces, es importante que la infraestructura exista, es decir, depende mucho de las condiciones que tenemos, de los materiales que existen dentro de los centros educativos, para poder tener mejores desarrollos y mejores comunidades educativas, ¿no? De pronto, este tipo de cuestiones podrían, digamos que, parecer a veces una exageración, pero sí hay una desigualdad cuando una escuela cuenta con todo el equipamiento y otras escuelas no. Y eso se nota en la calidad del aprendizaje y de la enseñanza de ambos. Y cómo se aprende en un lugar donde tienes todas las herramientas y cómo se aprende en un lugar donde no existen y también pues la deserción que existe, ¿no? Entonces, porque muchas veces hay motivación, el que exista una buena infraestructura motiva a la comunidad, tanto de docentes, administrativos, alumnos, a que pues se esmeren o sigan trabajando para mantenerse dentro del centro educativo. Sin embargo, cuando esto no sucede, pues hay deserción, hay rezago, hay problemas, obstáculos para el aprendizaje de la mejor manera. Entonces, bueno, aquí yo quisiera hablar un poco como específicamente que creo desde mi perspectiva que cuando hablamos de que no hay cantidad suficiente de bancas o que un salón está totalmente lleno de alumnos, ni siquiera con pasillos para que puedan moverse en caso de que tengan que salir. Aquí, pues en México es muy recurrente los temblores, pero pues no necesariamente temblores, a lo mejor podemos estar hablando de un simulacro, de otro tipo de situaciones que sean de emergencia para que la gente pueda moverse y pues en ocasiones no se puede, ¿no? Por la cuestión de que están totalmente llenos los salones. Y por supuesto, ¿qué implica que un estudiante pues se sienta cómodo dentro de un aula y pueda prestar atención a que diga, pues estoy yo parado o estoy sentado en el piso o no tengo dónde escribir o me estoy muriendo de calor, ¿no? Todo esto porque además dentro de la infraestructura también implica que haya pues una temperatura y pueda el estudiante concentrarse para aprender. Entonces, de pronto eso es directamente en el aula, pero cuando hablamos de tener recursos para investigar, si el estudiante no tiene conexión a internet, no tiene una biblioteca, tampoco tiene una cafetería o un lugar donde los entre estudiantes puedan ellos convivir,
o los maestros, una sala de maestros donde también los profesores puedan realizar un trabajo en comunidad, porque muchas veces creemos que los espacios no son importantes, o sea, tú tienes tu escritorio y ahí, pero la comunidad, es decir, esta interacción entre iguales es muy importante, ya sea entre alumnos, entre maestros o entre administrativos. Y por ello es importante que exista una sala de maestros o una cafetería o una biblioteca o un lugar o simplemente un patio para que los alumnos estén ahí, porque se convive de una manera muy diferente y distinta cuando no está un profesor o no están los alumnos. Es otro tipo de dinámica. Y esto no tiene que llevarse a una cuestión meramente de esparcimiento, sino parte de socializar, ¿no? Pero, es decir, si dejamos una tarea en equipo y no hay lugar donde se pueda realizar, entonces eso es importante, pues, tenerlo en cuenta. Eso es por un lado. Y por otro lado, pues, supongamos que hay una escuela que cuenta además con, computadoras, que cuenta con innovación, que también hay recursos humanos suficientes para que puedan, enseñar otro tipo de conocimientos, además de los básicos. Entonces, la verdad es que, pues, la infraestructura va a permear totalmente la manera en que se aprende, ¿no? Yo creo que cuando el estudiante tiene, salones equipados, adecuados, el estudiante tiene un ambiente cómodo y entonces el maestro también tiene un ambiente cómodo y entonces puede darse una dinámica muy diferente. Entonces, vamos a hablar, no sé, contextos rurales donde justamente es difícil llegar a los salones, es difícil llegar a las escuelas, donde los profesores a veces van enviados de otras ciudades y hay quienes tienen que caminar pues grandes distancias, no sé, tiempo tal vez 10, 15, 20 minutos o más, a veces hasta horas, y pues en condiciones que no van a ser las mejores, pero se esmeran por hacerlo. Y esto, digamos que hablando de los mejores casos y de los casos que se empeñan, pero la realidad es que hay muchos casos que no. Entonces no vamos a romantizar ese lugar donde hay uno que sí y 15 que no. En realidad es que sí sigue habiendo una deficiencia por parte de las políticas públicas y por parte de las instituciones que se encargan de revisar la infraestructura y en todos los niveles, ¿no? Es decir, en tanto en lo público como en la educación privada. Porque a lo mejor aquí es otro tema, pero no es verdad que todas las instituciones de educación privada cuentan con toda la infraestructura que se necesita. Entonces, estamos hablando de que hay escuelas públicas que tienen buena infraestructura o una infraestructura suficiente, mientras que hay escuelas privadas que no tienen una infraestructura eficiente o suficiente. Ajá. Entonces, todo esto es parte de un México muy complejo, ¿no? De un México, pues, muy grande en cuanto a población y con muchas necesidades educativas. Por tanto, creo que es importante que las personas sepamos que cuando pertenecemos a una comunidad, ya sea como alumnos, como padres de familia, como maestros, como administrativos, todo esta comunidad escolar o de centros educativos se va a ver siempre, siempre, siempre afectada por los recursos que tiene o que no tiene. Entonces, cuando hablamos que una escuela por lo menos tiene electricidad, agua, que tiene una vía de acceso pues fácil, que tiene alguna computadora que funcione, que tiene conexión a internet, que tiene un patio, que tiene lugares donde se puede dar la convivencia para la cantidad de población que es, porque pues también vamos a poner espacios complejos, ¿no? A lo mejor un patio de 4 por 5 metros, pero la población es de 200 alumnos, pues ese patio solo implica tránsito, no implica poder quedarse ahí. Entonces, no me quisiera extender más. Mi conclusión es que la comunidad y el aprendizaje siempre va a ver afectado por las condiciones que existen y que esto pues meramente depende de que como sociedad y como comunidad se unan para pedirlas y para resolverlas.
Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por unirte y te mando un fuerte saludo. Cualquier comentario, te leo.